Ya están entrando, ya van como 14, 15 alumnos. Esperamos un poquito y empezamos rápido nomás. Estimados alumnos de hidráulica aplicada a la minería, vamos a empezar nuestra clasecita virtual, un poquito recuperando estos 2 días que ha habido celebración por el aniversario de la facultad. Así es que para no descuidarnos, mm, eh, lo primero que voy a hacer es les voy a compartir mi pantalla y vamos a ver el calendario académico. Nos vamos poniendo de acuerdo a ver cómo vamos avanzando. De acuerdo al sílabo también les voy a presentar el sílabo que lo tengo acá abierto. Ya estoy compartiendo ahí, están viendo, y les voy a presentar acá el calendario académico. Este es una resolución de Consejo Universitario y acá más o menos al final, seguro ustedes también lo tienen. Acá está el cronograma de actividades de este año 2024. Acá más o menos dice, acá el primer semestre, registro de notas, todo, y del segundo semestre que debe estar por acá abajo, ahí está. El registro de notas del primer parcial ha sido del 7 de octubre hasta el 11 de octubre. Y registro de notas del segundo parcial va a ser del 18 de noviembre al 22 de noviembre. ¿Eso qué significa? Eso significa que ahorita nosotros estamos 24, 25 de octubre, entonces ya nos estaría quedando, si vamos avanzando, miren, ya nos queda hasta noviembre, hasta el 18, dice, ¿no? Toda esta semanita de acá, del 18 al 22, acá tienen que ser nuestros exámenes. Posiblemente, yo estoy pensando más bien el 15 de noviembre y el 21. El 15 la práctica calificada y el 21 el examen y el 22 les doy sus notas. Así podría ser. O quieren que les tome el examen el 14 y 15 y les doy sus notas el 21. El 21 les doy sus notas, o posiblemente esto. Jueves y viernes, 14 y 15. Miren que ya nos va a quedar solamente la otra semana. Nos va a quedar 2 semanas, no mami, 2 semanas, 31 primero, 7 y 8, para avanzar todo lo que podamos. Y ahí ya vendría el examen 14 y 15 y les doy notas, subimos. De ahí ya estamos en recta final. Ya están viendo, ¿no es cierto? Ahí en pantalla. Listo. Eso sería un poquito para el 14 y 15 posiblemente sea el examen, salvo caso extremo ustedes me pidan, lo tomamos el 21, ¿no? Más que dirán también las autoridades, capaz dice, todavía van a extender una semana más, entonces lo tomamos el 21 y 22 posiblemente, ¿ya? Pero como una primera intención sería el 14 y el 15 de noviembre nuestro segundo examen del semestre, ¿ya? Eso es. Entonces ya les he compartido más o menos cómo está el cronograma de actividades para esta segunda parte. Ahora sí, lo que quería mostrarles es el sílabo. Este es el sílabo que estamos desarrollando, que lo tienen ahí en el aula virtual, 2024B, Ingeniería de Minas, Hidráulica aplicada a la minería. Entonces, un poquito mirando acá el contenido, como están viendo, acá hemos hecho ya todo este primer contenido, lo que es canales. Hemos intentado hacer todo lo que se ha podido en el caso de canales, y ya tenemos acá una primera práctica calificada y el primer examen que ya está subido al sistema, ¿ya? Ahora, la segunda unidad, como están viendo, tiene todo este contenido. Acá está el segundo examen y que ya les estoy haciendo un comentario más o menos
de qué día pueden ser nuestros exámenes. Entonces, como están viendo acá, debemos aprender un poquito sobre hidráulica de conductos cerrados, que son la hidráulica de tuberías. Lo anterior era hidráulica de conductos abiertos, que son canales, que ya está bien claro, ya aprendí más o menos a diseñar canales, aunque sea lo más básico, pero cuando uno quiere saber más, obviamente investiga más, y con esa base ya uno puede avanzar, ¿ya? Entonces, en esta segunda unidad, que es hidráulica de conductos cerrados, debemos hablar sobre algunas definiciones, qué es caudal, velocidad, qué es la ecuación de continuidad en tuberías, secciones no circulares. Vamos a hablar sobre la línea de altura piezométrica, línea de altura total, esto que es importante, la ecuación de conservación de energía, la ecuación de Bernoulli y algunas restricciones que tienen estas ecuaciones, sobre todo la ecuación de Bernoulli. Después, acá es donde vamos a necesitar mucho su participación en las aplicaciones de la ecuación de Bernoulli para resolución de problemas. Creo que en la prueba de entrada ya les he hecho algunas preguntas de todo eso. Yo creo que sobre eso vamos a complementar. Y además, como un curso anterior, ustedes han tenido el curso de mecánica de fluidos y ahí también han aprendido un poquito sobre la ecuación de Bernoulli. Esto tienen que tratar de practicar. Ya tengo abierto el libro de Robert Telemot por acá. Ya les voy a decir cuáles son los problemas que deben estudiar para los exámenes. Igual que en la primera parte, les voy a dar una listita de problemas, ¿no es cierto? Y de ahí les voy a tomar, cambio algunos datos nomás y ya así va a venir el examen, ¿ya? Para que vayan estudiando con anticipación y un fin de semana pues se reúnen y saber cómo se resuelve esto, ya listo, entre en grupo, ¿no? Y ya tienen una idea de cómo se resuelve el día del examen, ya tienen idea de cómo se debe resolver y simplemente trabajan ahí en el examen, ¿ya? Después hay la ecuación general de energía, las pérdidas de carga que hay, o adiciones de energía, pérdidas de carga por fricción, todo lo que son accesorios, vamos a aprender un poco la fórmula de Hazen-Williams, que es importante, y también vamos a aprender sobre tuberías en serie paralelo. Después el sistema de tuberías de serie, en serie, clase 1, clase 2, clase 3, las que trabajamos mucho, las que ustedes conocen son clase 1, pero las de clase 2 y clase 3 son problemas más complejos, pero al menos tienen que saber cómo es esa complejidad. Y vamos a terminar hablando sobre redes de tuberías, métodos de solución de redes, un poquito de redes para sistemas de abastecimiento, pero muy general porque como ustedes, por su formación, estos conceptos solo tienen que saberlos para entender nomás cómo es que se resuelven de alguna manera, porque ustedes más necesitan de alguna manera conducir agua en tuberías de algún punto cerca a la mina hacia otro punto. Ese es donde más necesitan la hidráulica o entender cómo funciona eso, ¿ya? Esto de las redes, si bien está acá, es solamente para un poquito complementar todo lo que se estudia, tiene su aplicación acá, ¿ya? Hasta ahí vamos a hacer. Entonces ya tienen una idea más o menos del contenido de la segunda unidad. Un poquito más suerte que hemos tenido paralización, pero bueno, vamos a recuperarlo, ¿ya? Vamos a recuperar ese tiempo para no retrasarnos. Listo, entonces empezamos un poquito en lo que es esto, los conceptos, dice, definición de caudal, velocidad. Para eso estoy utilizando estas diapositivas que dice cinemática de los fluidos, porque lo que hacemos acá, todo lo que es hidráulica de conductos cerrados, como está acá en el sílabo, es esto, cinemática de los fluidos. Así como hay estática de los fluidos, donde los fluidos están estáticos, como su nombre lo indica, también hay cinemática de los fluidos, que se refiere a todos los fluidos que están en movimiento. ¿Ya? Esa es una parte importante de la mecánica de fluidos o hidráulica, que también se le llama. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la cinemática de los fluidos? Es el movimiento de las partículas de fluido debido a la presión. En algún lugar debe haber presión, es por eso que se mueven los fluidos. Las propiedades, justo como decía, que vamos a ver en las diapositivas, algunas definiciones de caudal, velocidad, la ecuación de continuidad. A ver, vamos a intentar rapidito avanzar todos estos conceptos, ¿ya?
Entonces, las propiedades cinemáticas definen así la velocidad, por ejemplo, se simboliza con una Q. La velocidad se puede expresar como un espacio entre un tiempo o en una manera diferencial, un diferencial de X entre un diferencial de tiempo. La velocidad siempre se expresa en función de las tres coordenadas X, Y, Z y también en función del tiempo, ¿ya? Y existe un campo vectorial para expresar la velocidad en mecánica de fluidos. Entonces vamos a tener este vector I, que representa a todo este componente nu. Acá va a estar el componente B del vector J. Es como acá sus componentes, ¿no? En X el I, en Y el J y en Z el K, ¿no? Entonces la velocidad se puede expresar como un campo vectorial, ¿no es cierto? Entonces acá tiene sus componentes en I, J y K, y estos son sus elementos que están en función de las coordenadas del sistema coordenado y del tiempo también, ¿ya? Entonces la velocidad se puede expresar como este vector unitario, digamos, U, V y omega. Listo. La aceleración no es más que la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Acá, ¿no? Hemos definido la velocidad como Q y la aceleración es derivar nomás esa velocidad respecto del tiempo. Listo. Y la aceleración también tiene sus componentes en X, en Y y en Z. Por ejemplo, en la dirección X sería pues la derivada en la dirección X que les decía hace un rato respecto del tiempo, donde nu, u es una función de X, Y, Z y T, como decía acá, ¿no? X, Y, Z y T, este valor de u, pues. Y aplicando la regla de la cadena, entonces la aceleración es igual a la variación de la velocidad en la dirección X respecto del tiempo, multiplicado por la variación de T respecto de T. Y acá también igualito para la otra componente. Esta es la regla de la cadena, un poquito de matemáticas, deben recordarse, la regla de la cadena, y se expresa así la aceleración en la dirección X, ¿ah? Ese es en la dirección X. También hay aceleración en la dirección Y, también hay aceleración en la dirección Z. Pero este es solamente la aceleración en la dirección X. Y bueno, simplificando acá, la derivada de t respecto de t es 1 y me quedaría esto nada más. La derivada de u, el componente u de la velocidad total respecto del tiempo, más u, derivada de u en la dirección x, b, derivada de u respecto de y omega, derivada de u respecto de z. Entonces, esta ecuación tiene una interpretación física. Esta partecita de acá se llama aceleración local y todo esto de acá se llama aceleración convectiva. Entonces, lo que nosotros tenemos eh, por ejemplo, una representación, imagínense que nosotros acá tenemos un túnel. Tenemos un túnel y acá hay una persona que está con su esquí, está ingresando con una aceleración acá. Está avanzando, avanzando y justo entra al túnel. Y como está viniendo acá, esto de acá está viniendo, cuando está viniendo eso tiene una aceleración local, variación de U respecto del tiempo. Pero en el momento que esté entrando, por decir, alguien le arroja una bola de nieve, entonces este esquiador se va a alterar porque le han arrojado la nieve. Al alterarse aparece esta aceleración convectiva. Así lo interpretan los físicos eh, estas ecuaciones, ¿no? Que tenemos una aceleración local y tenemos una aceleración convectiva. Por tanto, como esta es una aceleración en la dirección X, también hay aceleración en Y y aceleración en Z. De la misma manera, tiene sus componentes. Aceleración local, convectivo. Acá también aceleración local y aceleración convectiva. ¿Ya? Listo, la notación vectorial de la aceleración con el operador nabla. Ahí está. El operador nabla, deben acordarse un poquito de otros cursos, es simplemente la derivada de algo respecto de X más la derivada de ese algo en la dirección y la derivada de ese algo en la dirección Z. Entonces, como el Q es un vector que tiene estos componentes, V, omega,
Utilizando las notaciones anteriores, dice, y operando, se puede expresar que la aceleración es la derivada de ese vector velocidad respecto del tiempo, más este vector velocidad por este operador nabla, y todo eso multiplicado por el vector Q. Esto lo pueden ver en el libro de Spiegel, de análisis vectorial. ¿Conocen ese librito de Spiegel, de análisis vectorial? A ver, voy a aprovechar acá que yo tengo mis archivitos. A ver, acá tengo, ¿dónde está? Matemáticas. Matemáticas. Creo que no lo voy a encontrar. Creo que no lo voy a encontrar. Tenía un esto. ¿Dónde dice acá? Matemáticas. Es muy avanzado. Este es muy avanzado, esta matemática. No sé si está acá. Spiegel. Hay que lo busque. Si no, esto lo pueden encontrar en internet. Análisis vectorial. Vectorial. Spiegel. Ahí va a aparecer. Acá va a aparecer. Este me parece que es. Este de Murray Spiegel. Ya lo estoy abriendo, ¿ya? Este es el librito, ¿ya? Ese es análisis vectorial de Murray Spiegel. Acá tienen todo, como les digo, a ver, acá. Acá hay todo eso del operador nabla, todo eso, miren, ¿ve? Producto escalar, producto vectorial, diferenciación vectorial, operadores, mire, ve, ahí está, acá está. Ahí está el nabla, mire, ve, ahí está el nabla, la página 57. Vamos a sacar la página 57. Estamos en la 10. Está regenerándose. ¿No quiere? 37, 41. Este es un libro buenazo. A los que les gusta ciencia, les gusta esto, es un documento muy importante. Ya llegamos. Acá está ejercicios de ese capítulo y acá está. Acá están viendo, ¿ve? El operador diferencial vectorial nabla se representa por esta B cerrada y se define así. La derivada de algo respecto de la dirección X, Y y Z, ¿ve? Ahí está. Están los gradientes y todo eso. Y acá hay una serie de propiedades, digamos, de este operador. Ya. Bien bonito esto. Ahí está, como están viendo, miren, ¿ve? Ahí está el operador nabla y todo eso, mire, cómo va acá. Delante de este operador hay un vector, y acá hay otro vector y todo eso. Es lo que les estoy queriendo mostrar, ¿no? Acá, ¿ve? Ahí está un vector, velocidad en este caso, el operador nabla y ahí está. Entonces, para que quieran ahondar más en este tema de las matemáticas, no solo para mecánica de fluidos, hidráulica que estamos estudiando, sino para otros temas que ustedes en su carrera también, en otros cursos, ¿no es cierto?, donde también utilizan bastante las matemáticas. A algunos les gusta, pues. Hay algunos que les gusta la matemática y pueden repasar ese librito de análisis vectorial para entender mejor esta notación vectorial, digamos, ¿ya? Listo. Entonces, como están viendo ahí, la clasificación del flujo, ¿se acuerdan cuando hablamos de flujo permanente y el flujo uniforme?
¿Se acuerdan, no es cierto? Era un flujo uniforme, ¿se acuerdan que era flujo uniforme? El flujo uniforme era cuando las características hidráulicas del flujo no varían en el espacio. Y justamente acá está, miren, ¿ve? Por ejemplo, esta velocidad no varía respecto de la dirección X, es cero. No hay variación, por eso es que es cero. La variación de B, en la otra componente, en la dirección Y no varía, es cero. La variación de la otra componente de la velocidad en la dirección Z no varía. Entonces, eso se llama flujo uniforme. ¿Y se acuerdan cuando las características hidráulicas no varían respecto del tiempo? Eso es flujo permanente. Acá está, ¿ve? Flujo permanente. Y acá está, ¿ve? La variación de U respecto de T, cero. Variación de B respecto de T, que es el tiempo, cero. Variación de omega, el componente de la velocidad en la dirección Z respecto de T, cero. El flujo es permanente. Es matemáticamente. Lo que les hablo, les digo, mire que un canal, la altura no varía en el tiempo, ese flujo permanente. Eso es verbalmente, pero matemáticamente se expresa así. ¿Ya? Listo, ahí cerramos un poquito algunos conceptitos que les estoy tratando de mostrar, que la matemática es muy importante. Después vamos a hablar sobre el volumen de control. El volumen de control es un concepto muy importante en hidráulica y mecánica de fluidos. Y hay un librito de Senkel Simbala, que lo tengo acá abierto. Un ratito vamos a hablar ahorita de esto. En la página 148. La página 148, por acá, habla sobre el teorema de transporte de Reynolds, y acá es donde habla sobre volumen de control, ¿ya? Sobre volumen de control. Ahí va a hablar, si quieren ahondar más en el tema, ahí va a hablar sobre volumen de control. Acá está analizando todo eso de el volumen de control. ¿Qué es el volumen de control? Es una región del espacio, como dice acá, es una región imaginaria de forma arbitraria, está en el medio continuo donde corre el flujo. O sea, cuando yo tengo por decir, imagínense esto que es más fácil de entender, está entrando un flujo a esta caja y sale flujo por acá, sale flujo por acá. Entonces, yo puedo decir que este contorno de acá es un volumen de control. Es algo imaginario, es una región imaginaria, donde entra flujo y sale flujo de esa región imaginaria. Por ejemplo, acá también yo puedo considerar así, tengo acá por decir esto, un flujo inclinado con un ángulo, yo puedo considerar por decir con un ángulo a mi volumen de control con un ángulo. O si no, mi volumen de control lo imagino así, perpendicular a esta dirección de flujo, y sería así otro volumen de control. Si tengo un tubo así, imaginariamente puedo hablar de un volumen de control imaginario y analizar, decir, acá hay una entrada y acá hay una salida. O un codo que tenemos acá, un codo que entra por acá, sale por acá el fluido, imaginariamente yo puedo poner un volumen de control. Entonces, como dice acá, el volumen de control es una región imaginaria de forma arbitraria. Tú decides de cómo hacerlo. Yo le he hecho, por ejemplo, acá toda la vuelta, pero puedo haber hecho un pedacito hasta acá nomás. Uno decide, por alguna razón que quiera obtener algún valor en algún punto, es que decide colocar su volumen de control. Resulta que nosotros, sin darnos cuenta, cuando resolvemos problemas de mecánica de fluidos, de hidráulica, hacemos unos cálculos de tal manera que ya está casi implícito la existencia del volumen de control. Eso quiero que entiendan, ¿ya? Nosotros nomás, los científicos dicen acá hay un volumen de control, pero cuando yo analizo, digo, está entrando, está saliendo, hago mis cálculos, ahí está el volumen de control. No lo menciono, pero ahí está el volumen de control, ¿ya? Después, ¿qué es una línea de corriente? Es aquella línea tangente a las velocidades dentro del fluido. Los fluidos tienen sus velocidades. Si yo tengo una tangente a esas velocidades, eso se llama línea de corriente. ¿Y qué es línea de trayectoria? Es la línea seguida por
una partícula, por decir, y que puede ser representada por una serie de vectores de posición. ¿Qué es el caudal de flujo? Ya lo conocemos, se define, es una definición, el caudal de flujo volumétrico, caudal o flujo volumétrico, perdón. Caudal es una cosa, flujo volumétrico es lo mismo, solo expresado de otra forma, nada más. Y se define, todo lo que se define no tiene demostración, ya les he comentado alguna vez eso. Por ejemplo, el peso específico se define como peso sobre volumen. Eso no tiene demostración. El teorema de Pitágoras sí tiene demostración. Se puede demostrar el teorema de Pitágoras. Pero la definición de peso específico igual peso sobre volumen, eso no tiene demostración. Es una definición. Igual el caudal se define como la velocidad por el área. ¿Ya? Y sus unidades son, ya sabemos, metros cúbicos por segundo. Ese es caudal. ¿Ya? Son definiciones. Y entonces, si la velocidad es perpendicular al área, como en este caso, yo tengo una velocidad y tengo un área, y la velocidad es perpendicular, simplemente el caudal es velocidad por el área, nada más. Pero si mi velocidad no es perpendicular a mi superficie, imagínense que esta superficie está medio inclinado y este está yendo por un costado, así medio inclinado, pues está inclinado, y acá hay un ángulo entre esta línea y el plano que digamos en esta área. En ese caso, el caudal se define como esta velocidad, su módulo, por el área, pero el área, como quien dice, lo jalamos por el coseno de alfa para que sea perpendicular a esto. ¿Entiende? Estaba un inclinado y ahora lo giro con el ángulo para que esté perpendicular a esto, pero ya se alteró, miren la ecuación ya. ¿Ya? Pero al final de cuentas, el caudal simplemente es la velocidad por el área. Los tipos de flujo que hay ya conocemos que son flujo laminar, flujo turbulento, ¿no es cierto? Flujo laminar es cuando las partículas van de manera ordenadita, ordenadito. ¿Ya? Siempre les comparo, ¿se acuerdan? Con el desfile. En un desfile todos van ordenaditos. Imagínense los que desfilan, son las partículas y van ordenaditos en filas y en columnas. En cambio, un flujo turbulento es totalmente desordenado, es como en un meeting, ¿no es cierto? Y están protestando y la policía suelta una bomba lacrimógena y todo el mundo corre para acá, para allá. Ese es un flujo desordenado. Y entonces hay un número adimensional que no tiene dimensiones que nos ayuda a clasificar a los flujos laminar y turbulento. Ese número adimensional es el número de Reynolds. Y ya saben calcular como velocidad por diámetro entre la viscosidad cinemática. Y recordemos también que el número de Reynolds de 0 a 2000 nos representa un flujo laminar, no se olviden eso. Si me sale un Reynolds de 0 a 2000, el flujo es laminar. Si me sale de 2000 a 4000, es un flujo en transición. En transición entre el turbulento, que es para un Reynolds de mayor a 4000, y el laminar, que es de 0 a 2000. O sea, de 2000 a 4000, el flujo se llama transición. Es como cuando el experimento de Osborne-Reynolds. Reynolds, un inglés, hizo un experimento, pues un tubo puso una anilina, hizo fluir agua, pero el agua era despacito y la anilina parecía un hilito recto, así, ese es flujo laminar. Pero cuando aumentamos el caudal en ese tubito y le echamos la anilina, entonces las ondas ese hilito que era, empieza a moverse, a desordenarse, ahí todavía está en transición. Pero cuando le aumentamos mucho caudal, esa anilina que le echamos, pucha, se pone desordenado, como acá, así todo un desorden, y ahí decimos, ese es un flujo turbulento donde Reynolds debe ser mayor que 4000. Esto de acá es muy importante lo que les voy a hablar, los métodos de análisis de flujo. Cuando nosotros analizamos un flujo, tenemos dos opciones para analizar el flujo. Lo podemos hacer por el método de Euler o lo podemos hacer por el método de Lagrange. Dos formas de estudiar a los fluidos. ¿Entienden? El método de Euler dice que nosotros debemos buscar un punto dentro del esto de
de la línea de corriente y analizar todas las partículas que pasan por ese volumen de control en todo caso. Yo pongo acá un volumen de control, yo sé que por acá están fluyendo las partículas y acá me paro y empiezo a analizar a todas las partículas. Es como cuando yo me pongo en Ormeño y me pongo a analizar, por decir, una línea de transporte. ¿Con qué frecuencia llega? ¿Está lleno, está vacío? El chofer está corriendo, no está corriendo, tiene velocidad, no tiene velocidad cuando llega. O sea, yo no le digo, no, yo me paro nomás en un punto de interés y veo que cómo el carro está lleno, está vacío, el conductor está yendo a mucha velocidad, poca velocidad, pero lo analizo en un punto nada más de interés. Todas las líneas, ¿no? Todas de la empresa, por ejemplo, una empresa que conocen ustedes, la C, por ejemplo, todas las líneas que pasan, ¿no? Todo con su placa, todo lo analizo en un punto de interés que se llama la estación de Ormeño, por decir, ¿ya? Para que me entiendan. Ese es el método de análisis de flujo de Euler. Euler es el que propuso así. Es como yo me voy al río Chili, en el puente Grau, y me pongo a analizar todas las partículas que pasan en el río Chile, ahí me siento y me analizo, viene su velocidad, no sé, analizaré varias variables que quiera entender yo ahí, ¿no? El tirante, no sé, cualquier cosa, si es un caso de un canal, el tirante, la velocidad, el volumen, algo, el caudal puedo analizar ahí. En cambio, el método de Lagrange es un método donde se analiza una partícula, pero hay que seguirle a la partícula. Hay que seguirle. Esta es la partícula, yo lo sigo, lo sigo a la partícula. Obviamente con vectores de posición, ¿no? Que le ponen así para explicar, y yo lo sigo a una partícula cuando va. En el caso que les estoy haciendo de la línea de transporte, sería como que yo me pongo a analizar a una partícula desde que parte de su paradero inicial y lo sigo, ¿no? Lo sigo, por decir, de lejitos con otro carro, lo sigo, se adelanta, se atrasa, corre, no corre, está lleno, no está lleno, está vacío, y voy analizando. Esa es la forma de analizar a las partículas por el método de Lagrange. Son dos enfoques de análisis de fluidos, ¿me entiende? Entonces, cuando nosotros vamos a estudiar a un fluido, tenemos que tomar la decisión, o lo hacemos por el método de Euler o lo hacemos por el método de Lagrange, ¿ya? Entonces, los científicos dicen, dependiendo qué estás analizando, puede ser este más adecuado o este puede ser más adecuado. Pero son dos enfoques que se siguen para analizar, ¿entiendes? Es como si yo me pongo en un salón, en este caso, en un salón y le pongo las coordenadas, le pongo por decir X, Y, Z en el salón, y una partícula que está, por decir, no sé, pues hay un fluido ahí que está yendo para acá, para allá, y lo analizamos desde una esquina. Eso se llama, esta esquina sería esto de acá. Eso sería el método de Lagrange de análisis. ¿Ya me han entendido, cierto? Tenemos dos formas de estudiar a los fluidos. En el libro de Sengel Simbala, me parece, sí creo que acá, le buscaría F, Euler, no sé por acá. Uy, tiene muchos estos, mucho tiene. Definiciones, ahí está, es la 122. Vamos a la 122, ¿ya? Me pasé. Ahí está, acá atrás. Entonces, acá está B, descripción lagrangiana y euleriana. Eso es lo que les estoy explicando ahorita, ¿ya? Ahí está, de Euler, euleriana que le llama, y de Lagrange, lagrangiana. Creo que hasta hay una academia en honor a este científico. Es un matemático físico. Entonces acá, por ejemplo, dice, ve, acá empieza a hablar del cómo se analiza las partículas por cualquiera de estos dos métodos, ¿ya? Euler, ¿no es cierto? Y también de Lagrange, ¿ya? Más abajo está por acá el análisis, ¿ya?
Entonces, es lo que quiero que vean, que dentro de la mecánica de fluidos o de la hidráulica, nosotros tenemos dos enfoques para estudiar los fluidos. Dice, la materia llamada cinemática, lo que estamos estudiando, se interesa en el estudio del movimiento. La cinemática es el estudio del movimiento de los fluidos. En la dinámica de fluidos, la cinemática de fluidos es el estudio que le explica cómo fluyen los fluidos y cómo describir su movimiento. Y entonces ahí es donde aparecen estas dos enfoques, tanto de Lagrange como de Euler, para estudiar a los fluidos. Ya, eso nomás quiero que lo sepan, y así se realiza el estudio. Todos los libros de mecánica de fluidos matemáticos tienen estos enfoques, te explican, te dan algunos ejemplos, cuándo es bueno, cuándo no es bueno, cada método para el estudio. Como están viendo acá, por ejemplo, la velocidad en una partícula, la velocidad, miren, acá no está variando las coordenadas de posición. No varía, miren, X1, Y1, Z1, acá, un punto acá. X1, Y1, Z1, un punto ahí. Lo único que está variando es el tiempo acá. El tiempo está pasando, el tiempo estoy analizando la velocidad en este punto de acá. En cambio, acá sí. Para esto, en este tiempo 1, tiene una posición X1, Y1, Z1. Con un tiempo 2, tiene otra posición X2, Y2, Z2. Para este tiempo 3, tiene otra posición, ¿ve? X3, Y3, Z3. ¿Se dan cuenta? Ya les he explicado bien cómo es esto del estudio de los métodos de análisis del flujo de fluidos, ¿ya? Ahora lo que nosotros vamos a aprender rapidito, nomás como otro concepto, es el análisis integral de los fluidos. Lo voy a hacer bien rápido esto, como parte de esto. Ya estamos pasando esto acá. Ahorita vamos a entrar en ecuación de continuidad, la línea de altura piezométrica, esto ahorita lo vamos a ver rapidito nomás. Entonces, para que tengan una idea, acá en el análisis integral de los fluidos, se toca el teorema de transporte de Reynolds. Esto es muy importante, este teorema de transporte de Reynolds. Es también llamado como la ecuación general de volumen de control, lo que hace un ratito les hablaba de volumen de control. Entonces, cuando decimos análisis integral de los fluidos, es un estudio de los fluidos de una manera macro, digamos, ¿no? De lo que vemos físicamente, visualmente vemos a las partículas, a los objetos que están fluyendo, eso se llama análisis integral. Pero cuando nosotros estudiamos de una manera diferencial, que es el análisis diferencial, allá tiene que ver con elementos muy pequeñitos, ya. Analizamos una partícula muy pequeñita y le metemos diferenciales, ese es otro enfoque, otra forma de analizar a los fluidos. Entonces van a haber dos análisis, uno integral, donde todo se ve el objeto y todo eso, y un análisis diferencial, como su nombre lo indica, es de solamente elementos pequeñitos en el estudio de fluidos. Entonces, cuando hablamos del teorema de transporte de Reynolds, tenemos que aprender dos propiedades de los fluidos, las propiedades extensivas y las propiedades intensivas. Por ejemplo, las propiedades extensivas, seguramente han estudiado mecánica de fluidos, dependen de la masa. En cambio, las propiedades intensivas son independientes de la masa. A ver, un ejemplo de propiedad extensiva que dependa de la masa. Por ejemplo, la energía potencial. La energía potencial depende de la altura. Por ejemplo, si yo suelto una, imagínense a ver, ¿qué puede ser? Un huevito, ¿ya? Un huevito. Imaginen que sé que yo lo suelto un huevito de 1 metro de altura. Se va a romper, ¿no es cierto? Ya, se va a romper. Listo, ya. ¿Qué pasa si yo ese huevito lo suelto del tercer piso? Va a tener una energía potencial grande porque tú lo sueltas del tercer piso, te cae en la cabeza, te puede romper la cabeza. Imagínate si lo soltamos del 10º piso, te puede destrozar todo el cuerpo porque tiene mucha energía potencial, ¿entiendes?
¿ya? Entonces, esa propiedad depende, pues depende de esa altura, digamos, a que ha sido soltado. Y ahora, si yo, por decir, tengo esa partícula, ese huevito, lo tengo, hoy mejor voy a agarrar otro elemento, ¿ya? Tengo del segundo piso, lo voy a soltar. Si yo suelto una piedrita chiquita del segundo piso, pueda que no me haga nada en la cabeza, ¿no es cierto? Cuando caiga. Pero ¿qué pasa si tengo una piedra más grande, de la misma altura? Me va a destrozar la cabeza. Y si es mucho más grande, me puede destrozar todo el cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, esa propiedad que depende de la masa, que cuanto más masa tiene, más es la energía potencial, digamos, que tiene. Entonces, eso se llama una propiedad extensiva. Todo lo que depende de la masa. Si cambio la masa, por ejemplo, la energía, la ecuación de Newton, que es la energía igual a masa por la velocidad al cuadrado. Cuanto más masa tengo, más energía. Más masa, más energía. Esa sería una propiedad extensiva. En cambio, una propiedad intensiva es una propiedad independiente de la cantidad de masa. Un ejemplo de una propiedad intensiva es el peso específico del agua. Si yo tengo un vasito de agua, esa agua va a tener un peso específico. Y si yo tengo un balde de agua, de la misma agua, va a tener el mismo peso específico. ¿Se dan cuenta? No depende de la cantidad de agua que haya. Si yo tengo un cilindro de la misma agua, el peso específico va a seguir siendo el mismo. No depende de la cantidad de masa que hay. Eso se llama propiedad intensiva. ¿Ya? Eso es para que sepan un poco, para que cuando escuchen hablar de propiedades extensivas e intensivas, las extensivas dependen de la masa y las intensivas no dependen de la masa. Y hay otra definición donde dice que este B, es la variación de la propiedad extensiva respecto de la masa. ¿Ya? O sea, esta propiedad intensiva es igual a la variación de la propiedad extensiva respecto de la masa. ¿Ya? Tanto B como B, por lo tanto las propiedades extensivas como intensivas pueden ser escalares o vectores, dice ya. Y entonces el teorema de transporte de Reynolds relaciona el cambio de la propiedad extensiva respecto del tiempo. Esta propiedad respecto del tiempo y con las causas externas que producen este cambio. Acá hay una serie, por ejemplo, acá hay un volumen de control, acá hay un poco de matemáticas que ya lo van a revisar. En el libro de Simbala hay esta demostración, ¿no es cierto? Lo que quiero que entiendan es esto, que el teorema de transporte de Reynolds relaciona el cambio de la propiedad extensiva que les expliqué respecto del tiempo y con las causas externas que la producen. Se hace una serie de procedimientos matemáticos, porque yo tengo un volumen de control, entra un fluido o sale el fluido, y ahí se analizan por etapas, ¿no? Entra el fluido, un pedacito sale de ese volumen de control, otro pedacito recién va a entrar, eso se analiza por sectores, y se van buscando, ordenando esos sectores, analizando, como están viendo acá. Ya no les voy a explicar esto, se explica con mucho detalle en clase, se demora toda una clase para explicar todo esto, pero al final, luego de operaciones, como están viendo que tenemos ahí, ya, acá tenemos una serie de operaciones matemáticas, vamos a llegar a esta ecuación final. Esta es la ecuación final y que dice, y se interpreta así. Ustedes pueden leerlo, por ejemplo, sin leer acá abajo, pueden decir, la variación de la propiedad, esta es la propiedad extensiva, respecto del tiempo, es igual. Acá están viendo, acá hay un volumen de control y está esta variación de esta propiedad, ¿no es cierto?, del almacenamiento respecto del tiempo, más la cantidad de fluido que sale, menos la cantidad de fluido que entra. Así más o menos se interpreta esto. O sea, la variación de la propiedad extensiva, ahí está, la vamos a poner ahí, la variación de la propiedad extensiva con respecto del tiempo del fluido es igual al cambio de la propiedad extensiva almacenada en el volumen de control, en el tiempo. Propiedad de control, esto
Este es el cambio de variación de la propiedad extensiva almacenada en este volumen de control, más, ¿qué más dice? Más el flujo neto de la propiedad extensiva. Flujo neto es lo que entra menos lo que sale, ¿ya? Esto de acá. Esto es lo que sale menos lo que entra, ese es un flujo neto. A eso se refiere acá. Es el flujo neto de la propiedad extensiva a través de la superficie de control de salida y de entrada. ¿Ve? Salida y entrada. Eso es. Y acá ya está más condensado la ecuación, esa variación de la propiedad extensiva es igual a la variación de almacenamiento más el flujo neto. Esta ecuación se representa o indica, nos indica el flujo neto, neto, que hay de salida y de entrada en ese volumen de control, en la superficie de control. O sea, todo volumen de control tiene una superficie, ¿ya? Es como una pelota. Todo el contorno de la pelota es la superficie, pero todo lo que está adentro es el volumen, algo así, ¿ya? Algo así. Y entonces, este teorema de transporte de Reynolds que están viendo acá es una ligazón entre lo que hablamos de sistema y volumen de control, ¿ya? Esto para que entiendan un poquito más del teorema de transporte de Reynolds, les estoy pidiendo que vayan acá al libro de Sengel Simbala 148. Ah, no. Acá es. Ajá. Este es el teorema de transporte de Reynolds. Y acá está, ¿ve? Eso es. Eso es. Esa es la ligazón del teorema de transporte de Reynolds entre el sistema y un volumen de control. Pero este es un poco más para interpretar la mecánica de fluidos desde un punto de vista bien matemático, bien científico. Nosotros, como ingenieros, nos interesa más la parte aplicativa de cómo utilizamos las ecuaciones correspondientes para resolver problemas de la realidad, ¿no? De la vida cotidiana. Esto de los teoremas, sistemas, es como los científicos interpretan ya para un nivel más avanzado, digamos, de aplicaciones que ya son, como les digo, por ejemplo, espaciales, cosas que ya son más desarrolladas, ¿ya? Entonces, ese es un poquito el teorema de transporte de Reynolds. Tiene sus aplicaciones. Si nosotros utilizamos ese teorema de transporte de Reynolds, utilizamos, por ejemplo, la propiedad extensiva puede ser la misma masa y la propiedad intensiva es la variación de la masa respecto a la masa igual a 1. Utilizamos ese teorema de transporte de Reynolds y haciendo operaciones vamos a llegar a la ecuación de continuidad. Acá está matemáticamente expresada la ecuación de continuidad. Esto que dice acá en el sílabo, la ecuación de continuidad en tuberías, eso está expresado matemáticamente acá. ¿Y qué es la ecuación de continuidad? Básicamente nos dice que el caudal que pasa por una sección es igual al caudal que pasa por otra sección dentro de ese mismo volumen de control. Esa es ecuación de continuidad. ¿Se acuerdan cuando hablábamos en clases? Para decir que el caudal en este punto es igual al caudal en este punto, es como decir, que debe cumplirse la ecuación de continuidad. Ahí está, ¿ven? Ese es. Y después de ese teorema de transporte de Reynolds, también se puede utilizar cuando utilizamos la ecuación de energía. Entonces utilizamos la ecuación de energía y empezamos a desarrollar todas las ecuaciones y vamos a tener la ecuación de Bernoulli. Ya estamos entrando a la ecuación de Bernoulli, ¿ve? Ya está por acá, la ecuación de Bernoulli. Claro que ustedes saben de frente aplicar la ecuación de Bernoulli. ¿Se acuerdan que en las primeras clases, antes de que den su prueba de entrada, un poquito les he reforzado esto y han dado su prueba de entrada aplicando esta ecuación de Bernoulli? En la ecuación de Bernoulli, estos tres valores de energía en una sección es igual a los tres valores de energía en otra sección. Pero ojo, esta es la ecuación de Bernoulli donde no hay pérdidas de carga ni adiciones de energía entre los dos puntos. Esa es la restricción que dice acá. Acá dice restricciones de la ecuación de Bernoulli.
¿Cuál es la restricción de la ecuación de Bernoulli? Que entre los dos puntos de análisis no hay adiciones ni sustracciones de energía. Esa es una restricción. Lo que ya se levanta en la ecuación general de energía, ahí ya no se restringe de que no hay adiciones ni hay sustracciones. Ahí ya todo se considera ahí, todas las pérdidas, las adiciones de energía con bombas, lo que sea, pérdidas por accesorios, por fricción, todo se considera ahí. ¿Ya? Y acá un poquito matemáticamente se interpreta pues esto de lo que entra, lo que sale, las entradas se ponen negativo, la salida se pone positivo, ese sí es un poco matemáticas nada más. Pero repito, nosotros basta que aprendamos por ejemplo, acá miren, ¿ve? Acá hay un volumen de control y acá está saliendo, está entrando el flujo, ahí está este B, acá está entrando. Cuando esté entrando dice que esa velocidad por el diferencial de área es negativo. Pero en cambio acá está saliendo, ahí va a ser positivo. Entonces es como cuando nosotros teníamos un volumen de control, algo así. Ahí voy a regresar por acá. Acá. Por ejemplo, algo así, como que esto que está ingresando al volumen de control es negativo. Y esto que está saliendo del volumen de control es positivo. Es una convención nada más. Es una convención nomás, por eso es que sale al otro miembro con otro signo nada más. ¿Ya? Eso es lo que está queriendo decir ahí. ¿Ya? Acá. Ahí está. ¿Ve? Esto de acá. Dice ahora sí, ya llegamos, vamos a ir ahora a lo que está diciendo ya a las ecuaciones que corresponden a la ecuación de energía. La mayoría de los problemas concernientes al flujo de fluidos en conductos y tubos implican la predicción de las condiciones de una sección de un sistema cuando se conocen las condiciones de alguna otra sección. Listo. En otras palabras, me está diciendo que yo tengo información acá y me piden información acá. Esa es la mayoría de problemas. Cuando vamos a resolver, les digo, miren, se tiene acá la velocidad, a ver, calcula la velocidad acá. Así generalmente son los problemas. O se tiene acá presión, calcula la presión acá, o al revés, acá se tiene presión y quiero calcular presión acá. Esa es la mayoría de problemas, ¿ya? Que están referidos al flujo de fluidos, ¿ya? Conocer información acá y ver qué pasa por acá. Eso es, ¿ya? Ahora, la cantidad total de energía de estas tres formas que posee un elemento de fluido será la suma representada por la energía potencial, energía cinética y energía, ¿qué es esto? De presión. ¿Ya? Este es potencial, energía cinética y este es energía de presión. Entonces, todo esto de acá se traduce en lo que conocemos, repito, la ecuación de Bernoulli. Esta es la ecuación de Bernoulli, que ya la conocen, ya les estoy refrescando lo que hemos hecho en clase anterior, en la primera parte, en la introducción, ahí les he comentado, en la pizarra hemos resuelto un par de problemas, eso les estoy recordando. Y este grafiquito está extraído del libro de Robert L. Mott, ¿ya? Ahorita les voy a mostrar el libro de Robert L. Mott. Pero antes de pasar a estos conceptitos de Robert L. Mott que les digo, de la ecuación de Bernoulli, este es el librito de mecánica de fluidos, la séptima edición de Robert Mott. Nos vamos a esta página 58, que es del PDF, medición de la presión, y recuerdo haberles enseñado este grafiquito. Pero está mejor en el libro de Sengel Simbala, en la página 65. El PDF sería la página también 65 del documento, ¿ya? Acá hay este grafiquito de acá, esto es presión. Repasen un poquito presión de fluidos, ¿ya? Y acá hay un grafiquito, este grafiquito de acá. Quiero que lo tengan bien presente acá. Entonces, nosotros
generalmente vamos a tener una presión atmosférica. Esta de acá, que está línea punteadita, se llama presión atmosférica, ¿ya? Que se mide con un barómetro la presión atmosférica. Y cualquier presión encima de esta presión de acá va a ser una presión manométrica positiva, y cualquier presión debajo de esta línea de presión atmosférica es una presión negativa, o que le llaman back de vacuómetro. Hay unos manómetros que su nombre se llama vacuómetro, que miden solo presión negativa, o sea, por debajo de la presión atmosférica. Esto tienen que entender bien. Y la presión absoluta no es más que la medida desde el cero absoluto, vacío completo, vacío absoluto, hasta donde quiero medir. Entonces la presión absoluta siempre es positiva. Por ejemplo, en este caso, si yo tengo acá una presión manométrica encima de la atmosférica hasta acá, su presión absoluta va a ser la presión atmosférica más la presión manométrica. Eso se llama la presión absoluta. En este caso, este punto, yo tengo una presión atmosférica y esto que está bajando, entonces yo voy a tener, esto sería la presión absoluta. La presión atmosférica menos la presión esta negativa me va a dar la presión absoluta. Ya, esto por favor repasen. Y básicamente nosotros trabajamos con presión manométrica. Todos los problemas trabajamos con presión manométrica, ¿ya? Y como esta es la presión atmosférica, y todo está referido a la presión atmosférica, si yo tengo un líquido que está expuesto a la atmósfera, entonces quiere decir de que ese líquido, encima de la superficie de ese líquido que está expuesto a la atmósfera, ¿cuánto vale su presión manométrica? A ver, ¿qué me dice? Creo que ya se han ido y yo solito estoy hablando. Una vez me ha pasado así. Una vez estaba dando clases y habla que habla y se me había ido el internet. Estaba sin internet. Yo que habla ya, Rivaldo. Habla que habla y nada, mis alumnos estaban out. ¿Sí o no, Sandro? Estaba, habla que habla y preguntaba y nadie contestaba. Ya, Franco, ya listo. Pero sí, ahora sí me estoy dando cuenta que están acá todos los tigres de Minas. Ahí está. Ahorita vamos a llamar a asistencia, ¿ya? Más ratito. Ya. Listo, entonces les estoy recordando eso, este grafiquito de acá. Les estoy recordando, ¿no? No se olviden que tenemos una presión atmosférica. Todo lo que se mide arriba de esa presión es una presión manométrica positiva. Todo lo que se mide debajo, una presión manométrica negativa. Aquí en el librito de Robert Telemot también habla, miren, ¿ve? Ahí está la presión atmosférica y para arriba es positivo, ¿ve? Ahí dice presión manométrica positiva. Y debajo de la presión atmosférica, presión manométrica negativa. Esta es presión absoluta para este caso, para una medición de acá. Ya, eso es. Ya, eso tengan mucho cuidado. No se olviden que la presión negativa se mide siempre con un vacuómetro. Es otro manómetro. Ya conocen los manómetros, ¿no es cierto? Manómetro. Estos son los manómetros. Ahí están los manómetros, ¿ve? Ahí está. Esto se coloca ahí en la tubería. Yo tengo una tubería y le hago un huequito y le enrosco esto de acá y ahí voy a registrar la presión manométrica. Por ejemplo, acá están viendo acá, en rojito está en PSI. Todo lo que está acá adentro es PSI. PSI es una unidad inglesa de presión, ¿ya? Es lo que nosotros conocemos en español, libras por pulgada cuadrada. Eso es PSI. Este P de pound, S de square y el I de inch. Inch y es pulgada, pues saben del inglés, ¿no es cierto? Entonces, ese es libra sobre pulgada cuadrada, ¿ya? Eso es. En cambio, el externo, que está en negro, ese está en bar. Como están viendo acá, el negrito bar. Acá hay un bar, 2 bares, 3, 4, 5, hasta 6 bares mide este manómetro. En cambio, en PSI, este manómetro mide hasta 80, 40, 50, 100, 70, 80, hasta casi 80 y tantos, ¿no?
80 y tantos PSI, ¿ya? Y así hay diferentes tipos. Por ejemplo, este de acá, a ver, vamos a ver. Este también está, el rojito en bares y el externo en PSI. Están viendo ahí. Hay diferentes, ¿ah? A ver. Este está midiendo en kilopascal en rojito. Ahí está en rojito, kilopascal. Y este externo está midiendo en libras por pulgada cuadrada o PSI. ¿Ya? Esos son los manómetros de los que les estoy haciendo referencia. Y hace un ratito les había dicho que es un barómetro. Es el equipo que sirve para medir la presión atmosférica. Uy, ya, voy a regresar acá. El barómetro es un dispositivo que mide la presión atmosférica, es decir, el peso que ejerce el aire sobre la superficie de la Tierra. ¿Ya? Ese es el barómetro. Este es el equipito, el barómetro, ¿ya? Es muy parecido. Acá no se enrosca nada, es simplemente como una brújula, se están dando cuenta, miren, ¿ve? Ahí está, así nomás. Y eso nos mide la presión atmosférica. Ese es un barómetro. Ahí está, miren, ¿ve? Así son los barómetros. Pero había unos barómetros que yo conocía tipo aneroide, le llamaban. Barómetro aneroide. Aneroide. Ahí está. Ese es un barómetro aneroide. Son equipos muy antiguos, ¿no? Ahí está. ¿Ya? Tienen pues adentro su tecnología para poder medir la presión atmosférica. Listo, ya está. Ya tenemos idea de lo que es un barómetro. Entonces les estaba explicando que acá, antes de ir acá en el librito nos vamos a ir a la ecuación. ¿Ya hemos visto eso? Vamos a ir por acá. Más acá, más acá, más acá. Ahí están los barómetros. Por acá, un poquito más acá. Esa es la parte de hidroestática. Y ahorita, ahí está, aquí entramos. Acá está. Estos van a ser los problemas que vamos a tomarles en el examen. Esto es, acá hay esta aplicación de la ecuación de Bernoulli. Acá lo que está tratando es interpretar la ecuación de Bernoulli. Esto les voy a pedir que traten de leer conservación de la ecuación, de la conservación de la energía, ecuación de Bernoulli. Acá explica sobre un elemento fluido que está referenciado a un nivel de referencia. Acá empieza a hablar de eso. Y acá, por ejemplo, que está yendo un fluido en esta dirección. Acá hay un elemento de fluido, ¿no es cierto? Y va a tener utilizando la ecuación de Bernoulli, se va a interpretar de esta manera. Nosotros vamos a tener un nivel de referencia y una partícula que se analiza en el eje central. Se analiza en el eje central de la tubería, va a tener una altura respecto a este nivel de referencia que le vamos a llamar carga de elevación o altura de elevación. Yo me he acostumbrado mucho ya a altura, ahora le están poniendo carga de elevación. Es altura de elevación. Si colocamos acá, les he dicho, un tubito piezométrico, por la presión que hay adentro va a llegar a una altura. Esto se llama carga de presión o altura de presión. Y como acá está yendo a una velocidad, en este caso velocidad 1, va a tener una carga de velocidad o altura de velocidad. ¿Ya? Igual, un punto que está acá a la derecha va a tener en el centro, en el eje central, en esta sección 2, va a tener una altura de elevación, va a tener una presión, esta vamos a graficarla con esta altura de presión, y va a tener por su velocidad 2, porque tiene otro diámetro diferente que este, por tanto tiene diferente velocidad, va a tener una altura de velocidad acá, ¿ya? Se están dando cuenta que la velocidad, cuando la tubería es más angostita, tiene más velocidad. Cuando la tubería es más ancha, tiene menos velocidad. O sea, en este caso, ¿no? En este caso, comparando entre los dos. Este es más ancho respecto de este. Y este es menos ancho respecto de este. En esta comparación, en este tubo, podemos decir que este que tiene mayor ancho o diámetro tiene menos velocidad que este que tiene menos diámetro y tiene más velocidad. Claro, pues el mismo caudal está yendo por la ecuación de continuidad. Acá trata de avanzar el caudal y por eso se acelera, tiene velocidad.
Por eso esta altura de velocidad es más grande. ¿Ya? Eso es un poco la interpretación de la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli dice que, acá en este gráfico está explicado, dice que la energía en esta sección 1, que tiene 3 valores, es igual a la energía en esta otra sección que tiene 3 valores. ¿Cómo igual? Claro, que no ves, ahí está la misma línea. ¿Ve? Solo que los valores están cambiando, nomás acá. Acá cambia. Este tiene menos velocidad y acá tiene más velocidad. Este tiene una presión, este tiene otra presión. Este tiene un Z más grande y un Z más chico. Está desordenado los valores, pero al final de cuentas los dos tienen el mismo valor, digamos. Este todo un valor y este un mismo valor. Esa es la ecuación de Bernoulli. No hay pérdidas acá. Y justo acá habla sobre las restricciones, pues, de la ecuación de Bernoulli. Dice, aunque la ecuación de Bernoulli es aplicable a un gran número de problemas prácticos, existen varias limitaciones que deben ser entendidas para poder aplicarla correctamente. O sea, yo puedo resolver algunos problemas con la ecuación de Bernoulli sin problema, pero va a haber otros problemas donde ya no se puede utilizar la ecuación de Bernoulli y hay que utilizar otra ecuación que se llama la ecuación general de energía, donde ya pues ahí metemos pérdidas de carga, metemos bomba, todo eso. Por ejemplo, dice, esta ecuación de Bernoulli es válida solo para fluidos incompresibles porque se supone que el peso específico del fluido es el mismo en las dos secciones de interés. Acá, el peso específico del fluido es acá un valor y es el mismo valor acá. Para eso es. En minería, en ingeniería civil, en ingeniería ambiental y hay muchas ingenierías, siempre consideramos que el agua es un fluido incompresible. Pero en el caso de los ingenieros mecánicos, ellos trabajan pues fluidos dentro de sus motores y dentro de los motores hay mucha presión. Ahí sí los fluidos ya no se pueden considerar incompresibles, así se comprimen. Ahí sí ya cambia la cosa, ahí sí hay que estudiar otros conceptos que se llaman flujo compresible, ese ya es más tranca, ese ya es un tema muy serio ya. Los ingenieros mecánicos estudian ese flujo compresible. Nosotros, en ingeniería de minas, ingeniería geofísica, geológica, civil, sanitaria, estudiamos, y en otras, estudiamos el flujo incompresible, donde generalmente utilizamos al agua como elemento para nuestros proyectos. Ahí consideramos al agua incompresible, que no se puede comprimir. Ustedes saben que el agua, si ustedes quisieran comprimir un poquito, quieren achicar el agua, tienen un volumen de agua y quieren achicarlo un poquito, lo comprimen con mucha fuerza, apenas 1% lo van a comprimir, lo van a reducir su volumen. 1% es nada, pero necesitas mucha presión para poder hacer eso, por tanto se considera al agua como un fluido incompresible. Y entonces, esa es la restricción de la ecuación de Bernoulli. Es válida solo para los fluidos incompresibles como el agua, pero otros líquidos que están dentro de presiones enormes y se pueden comprimir, ya no es válido esto, ya no es válido y hay que utilizar otras teorías. 2, no puede haber dispositivos mecánicos entre las dos secciones de interés que agreguen o retiren energía del sistema, pues la ecuación establece que que en el fluido la energía total permanece constante. Me está diciendo que entre 1 y 2 no puedo colocar bomba, nada para utilizar la ecuación de Bernoulli. ¿Me entiende? Estamos utilizando Bernoulli. No puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque acá me dice que esta energía se conserva con respecto a esta. Acá es un valor, al otro lado también es el mismo valor. Eso es una restricción de la ecuación de Bernoulli, que adentro no podemos colocar ni bomba, ni nada, ni accesorios, nada, ni esta transición, digamos, como acá hay una ampliación de un diámetro menor a un diámetro mayor. Esa es una restricción de la ecuación de Bernoulli.
Pero ya les he dicho, con la ecuación de energía se supera eso, ¿ya? 3, no puede haber transferencia de calor hacia afuera, hacia el fluido o fuera de él. O sea, no puede haber transferencia de calor hacia el fluido que está acá adentro o del fluido que está acá adentro hacia afuera. O sea, no es válido para, por decir, líquidos calientes ahí y que están transfiriendo energía hacia afuera o calor de afuera que está ingresando ahí. Eso no es válido. Y ya en otras, por ejemplo, los mecánicos siempre los comparo porque ellos tienen todas esas realidades que esta ecuación no contempla. Y cuarto, no puede haber pérdida de energía debido a fricción. Acá no hay pérdida de carga por fricción. Repito, ustedes dirán, pero ¿qué pasa, profe? Si nosotros estamos trabajando con pérdidas. Claro, lo que pasa es que esta es la ecuación de Bernoulli, la que ustedes conocen bien, perfecto, ya más o menos medios tromes, es la ecuación de energía que ya vamos a ver a continuación, ya supera este problema. Entonces, ahorita voy a regresar acá, ahorita regreso a esto, quiero ir a la ecuación general de energía, ahorita regreso acá, ya estoy terminando los problemitas que hay ahí, ya, ahorita ya terminamos, ¿ya? Acá. Entonces, esta es la ecuación de energía, y acá es donde dice eso, ¿no? A ver. Bueno, en este caso va a decir que todo lo que se estaba restringido en la ecuación de Bernoulli ya se supera con esta ecuación ya. Dice, ahora usted ampliará su capacidad de análisis de la ecuación de energía en los sistemas de flujo de fluidos al añadir términos a la ecuación de Bernoulli, ¿ve? Lo que habíamos restringido, ahora ya no vamos a adicionar ya bombas, va a haber pérdidas de carga, etcétera, ya vamos a superar la ecuación de Bernoulli. Entonces, ya casi un poquito para terminar, quiero recomendarles que esta ecuación de Bernoulli vayan repasando ya estos problemas, ¿ya? Estos problemas de práctica que tenemos, ya se deben acordar ya un poquito de lo que habíamos estudiado. Por ejemplo, en este problemita de acá, vamos a aplicar ecuación de Bernoulli entre estas dos secciones, en la sección 1 que tiene un diámetro y en la sección 2 que tiene otro diámetro. Aplicamos ecuación de Bernoulli, ¿no es cierto? Pueden poner el eje, en el eje de la tubería, el nivel de referencia de tal manera que Z vale 0. Presión va a tener acá y acá también va a tener diferente presión. Velocidad acá diferente que acá esta velocidad. Y entonces utilizan manometría, ¿se acuerdan? Ahora van presión por acá, bajan, dan la vuelta y llegan acá, ya tienen otra ecuación y con eso resuelven este problema de acá. Por acá otros problemitas son iguales hay que utilizar, por ejemplo, acá ecuación de Bernoulli, tienen que utilizar ecuación de Bernoulli en esta sección, ecuación de Bernoulli acá, y obtener valores, como hace un rato les decía, te dan información acá y te piden información acá. De la misma manera acá por ejemplo, ya tenemos acá un manómetro, ¿ve? Acá lo han colocado un manómetro y entonces vamos a igual determinar, ¿qué dice acá? A ver, problema 662. Calcule la rapidez de flujo de volumen. Esa rapidez de flujo de volumen se le llama caudal. Calcule el caudal de agua a 5 grados cuando fluye por el sistema. Listo. Todo lo único que hay que hacer acá es ecuación de Bernoulli en esta sección y en esta sección. Y ponemos un nivel de referencia acá. Tenemos un nivel de referencia acá, el Z sería 0, su nivel de referencia acá sería 3.65, el Z2, y acá va a haber una presión, acá ya están dando 565, y seguramente, ¿qué nos está pidiendo ahí? El caudal. Entonces hay que hallar la velocidad acá. Si yo tengo velocidad y tengo el diámetro acá, velocidad por área, con este diámetro ya puedo hallar el caudal. Eso nomás este problemita está bien sencillito. Y les voy a pedir que repasen esto, me acuerdo haber hecho en clase con ustedes, en un ejemplito, de un reservorio que hace soltar agua, acá solo que tiene un diámetro, acá otro diámetro, y obtenemos
No sé, acá seguramente pedirá caudal. 665, ¿qué está pidiendo ahí? Ahí está pidiendo, dice, para el sistema que se muestra, calcular el caudal, rapiz de flujo de volumen, de agua de la boquilla, desde la boquilla, y la presión en el punto A. Está pidiendo cuánto vale la presión en este punto A. Entonces, ya vayan estudiando estos problemitas de Bernoulli. ¿Ya? Acá hay otro problemita de Bernoulli. Este es, ¿ya? Flujo de fluidos y la ecuación de Bernoulli. Estudien estos problemitas, que esto les va a venir muy parecido a la prueba de entrada, les va a venir, ¿ya? Muy parecido a la prueba de entrada, preguntitas les va a venir, ¿ya? Listo, ahí está otro ejemplito muy parecido. Estos problemitas son típicos que les voy a preguntar. Estos problemitas. Acá ecuación de Bernoulli entre A y B y manometría acá. Manometría, ya saben, ¿no? La manometría es presión acá más toda la altura, peso específico por la altura y ya tengo presión acá. Como estoy en un mismo líquido, la misma presión en este punto y este punto. Ahora subo, menos, subo, sigo subiendo, menos. Y a este eje, a este nivel, la presión es el que ya hemos llegado. Ya tenemos otra ecuación para obtener, digamos, para resolver el problema, pues, ¿ya? Ahí está otro problemita. Ese también pregunta a veces, tengo ahí en mi banco de preguntas, también pregunto este problemita, estudien por favor. Ya les voy a alcanzar la listita de problemitas que deben estudiar. Este es otro problema muy interesante, donde muchas veces se aplica la ecuación de Bernoulli y a uno de memoria empieza a manejar la ecuación de Bernoulli y ya pues se empieza a agarrar destreza de cómo se maneja la ecuación de Bernoulli. Listo, ya estamos terminando en los problemitas, yo creo que es suficiente, ya hemos visto todo esto. Esto nomás la ecuación de energía, ya la próxima clase, no sé, ahorita nos ponemos de acuerdo si hacemos otra clase virtual y vamos a hacer ya problemas de la ecuación de energía, ¿ya? Acá ecuación de energía con pérdidas, vamos a resolver por fricción, vamos a aprender la ecuación de Hansen-Williams, vamos avanzando, haciendo problemas porque ya 2 semanas más nos queda y ya se viene el examen, el segundo examen, ¿ya? Listo, yo creo que hasta ahora ya, hasta acá nomás suficiente porque hay que hacer cálculos y ya veremos, ¿no?, cómo lo hacemos eso, ¿ya? Listo, entonces no sé si hay alguna consultita, llamaremos a asistencia. A ver, vamos a ver, dijo un ciego. Ya. ¿Quién está acá? Bueno, ya después me va a pasar el delegado, de acuerdo a esta listita que él tiene grabando el video. Está Cristian Fernando, Cristian Joseph, Daniel Alejandro, Edson Alexander, Elvis Ronnie, Erika Paloma está por ahí, Gianfranco, Jesús André, Joel Wilfredo, John Noel, Johnny William, Joaquín Enrique, Jonathan Gonzalo, José Manuel, Juan Manuel, Yusbriel Minaro, Kenny Fernando, si me acuerdo de ustedes, de Micaela también, Néstor Félix, Yusbriel. ¿Qué ha pasado, Yusbriel? Ahí está presente, dice. Rivaldo Yair, Sandro, que está acá, nuestro delegado, y Sandro José Enrique también está por acá, y Sheila, que ya me acordé de ti. Listo, muchachos, acá nos quedamos entonces, cuídense mucho. Ya me voy a poner de acuerdo con el delegado, con Gonzalo, para ver si hacemos otra clase virtual o ya nos vemos nomás la próxima clase ahí nos ponemos de acuerdo si hacemos otra clase virtual. ¿Ya? Cuídense mucho. Ya nos vemos. Cuídate mucho, Gonzalo. Ya puedes dejar de grabar. Cuídense, muchachos. Ya hemos recuperado. Ya listo, Sandro. Ya hemos recuperado siquiera una clasecita. Cuídense mucho. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, bro. Chao.